Buenos días, buenos días. Buenos días. A ver, prendan las cámaras. Prendan las cámaras, por favor. A ver, estoy esperando que prendan las cámaras. A ver, Melanie. Profe, buenos días. A ver, prendan las cámaras, por favor. Buenos días. Profe, buenos días. Disculpe, soy Vanessa Tinetra. Lo que sucede es que quiero ver con usted. No sé si me podrá permitir estar en la clase apagada la cámara. Lo que sucede es que como recién di a luz, entonces tengo que estar en cam. Que tienen que prender si no pasa nada. Ahí es lo que están, si están ustedes prendiendo la cámara, se toma lista. Entonces aquí solo está la compañera Mariela Sánchez únicamente. Sí. Y por favor contesten, porque cuando uno les saluda, también ustedes tienen que contestar. No contestan. Ya tiene que ser la Melanie, ¿no es cierto? Y ahí prenderán porque tienen ustedes, está a la disposición de que tienen que recibir las clases prendidas las cámaras. A ver, Alex, la cámara. Prendan nomás, no pasa nada. No pasa nada con eso. A ver, el otro compañero, ¿cómo era? Creo que es que invita. A ver, Leandro, también prenderán la cámara. No se olvidarán que prendida la cámara y corre la asistencia. Como están los nombres de ustedes, yo ya registro que están o que están asistiendo a la clase. Ya, entonces habíamos nosotros establecido, estamos en el primer estudio de los proyectos de inversión, que es el estudio de mercado, en lo cual hemos visto el producto, ¿sí? Y el producto tenemos que definirlo de acuerdo a las características, de acuerdo a lo que se establece, ¿sí? Lo principal, la presentación del producto. Y nuevamente les repito algo muy importante: el momento de la identificación del producto, del servicio, ¿sí? Es el instante en que se crea la necesidad al cliente potencial, al futuro cliente, ¿sí? Si no se crea la necesidad, por más que nosotros tengamos un buen producto, pues no vamos a poder
entrar a ese mercado. Tiene que crearse la necesidad. En la forma como identificamos, en la forma como presentamos. El siguiente paso que hemos establecido es la segmentación del mercado, porque nosotros no podemos abarcar, ¿sí? Va a tener que determinarse la capacidad con nuestra empresa para abarcar los mercados. Entonces, para lo cual nosotros segmentamos ese mercado, es decir, limitamos ese mercado. Y dentro de ello, habíamos ya establecido estos segmentos de mercado y la elaboración que hemos visto de algunas matrices. No todo lo que está en las matrices se pone, no todo. ¿Sí? Lo que nosotros, cuando establecemos, cuando tenemos un proyecto, ¿sí? Determinamos. Entonces, de estas matrices que tenemos nosotros, que hemos ya visto estas matrices. De estas matrices de aquí consideramos estos puntos, estos como de los autores que he establecido para que nosotros escojamos, sí, y elaboremos. Nosotros tenemos que crear, nosotros tenemos que realizar estas matrices, que son las variables de segmentación. A ver, Leandro, por favor, prenderá la cámara. Tomando en consideración lo que esté en relación al producto que nosotros tenemos. Entonces hay productos en los cuales, hay artículos en los cuales, como ustedes ya acabaron de ver el día de ayer, sí, en esta segmentación, ¿qué se considera del mercado? Se considera, por ejemplo, de una determinada edad. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros estilo de vida, edad, ocupación, pero algo que no debe faltar en forma concreta es lo relacionado con los ingresos de los futuros clientes del mercado, los ingresos que tiene la población de ese mercado. Porque nosotros tenemos que vender. ¿Y a quién vendemos? Al que tiene dinero. Cintia, la cámara. Cintia. Depende, nuevamente les digo, depende del producto, del artículo que tengamos. ¿Cierto? Pero nosotros tenemos que elaborar, nadie nos va a dar elaborando. Muchas veces cuando hacemos nosotros estos trabajos, lo que hacemos es copiar. Copiamos y creemos que está bien. No, uno tiene que crear. La parte fundamental de la ciencia, de las diferentes ciencias, es que nos dan un sinnúmero de técnicas, pero nosotros tenemos que aplicar, tenemos que implementar esas técnicas. Y ahí viene la parte de creación, la parte que nosotros tenemos de creación. Entonces hay productos, hay proyectos en los cuales llega a toda la sociedad en general. En cambio, hay productos, hay artículos que hay que limitar el mercado. ¿Sí? Hay que limitar ese mercado porque necesariamente ese producto va a llegar a determinadas personas. Dentro de esto hacemos toda esta parte de lo referente. Vean, aquí están los ingresos. Referente es una segmentación. Como les digo, esta parte de la segmentación nos ayuda en cuanto tiene que ver las matrices. Sobre todo en de las variables geográficas, psicográficas. Generalmente son las que más se utilizan dentro de eso. Entonces, una vez que tenemos nosotros ya segmentado ese mercado, pasamos a lo que es esa investigación. ¿Qué hacemos de campo? Es decir,
del lugar en donde, o del mercado a donde queremos introducirnos. Ya, entonces esta parte de aquí que nosotros, sí, porque tenemos un proyecto y toda empresa cuando emprende en un proyecto que son estos proyectos de inversión, ¿sí? Va la investigación del mercado. Entonces, para lo cual se recopila información. ¿Sí? Información primaria, aquella que es una visión compilada, resumida por el investigador para su utilización sobre el mercado. Entonces, esto es, aquí hacemos nosotros para esta información una investigación de campo. Una de las técnicas que se utiliza son las encuestas directas e indirectas. Mamá huevo. Tenemos nosotros aquí para la información primaria e información secundaria. Entonces, por lo general que les digo, esta investigación que tiene que ver de los proyectos de inversión que tiene que ver con el mercado, ¿sí? Es un tipo de investigación de campo, un tipo de investigación en la cual tenemos que nosotros ir al mercado, a ese lugar donde queremos poner nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, a simple rasgo, por ejemplo, decimos, ¿no es cierto? ¿Dónde es aconsejable poner una panadería? A ver, solo así ustedes contesten nada más, ¿no? ¿Dónde creen que ustedes, sí, ustedes que salen, ustedes que ya son personas ya a nivel, que están a nivel superior y que, bueno, ya tienen unos años de vida, ¿dónde creen que es factible poner una panadería? A ver, Leandro, ¿dónde? Profe, el sector, profe. Claro, el sector. Sector, en cualquier lado es bueno poner una panadería, profe. No necesariamente, Bran. Sí, En la Villaflora tal vez, profe. a ver, es un producto de consumo masivo. Correcto, hasta ahí estamos de acuerdo. En Carcelén también, profe. Pero, a ver, ¿cómo se llaman esos lugares, pues? ¿Cómo se les denomina esos lugares? A ver, es un producto de consumo masivo y es un producto de primera necesidad, el pan. Ya. Todo mundo consume, todo mundo demanda pan. Una cosa es que todo mundo demande como un producto de primera necesidad, pero lo relacionado es ¿dónde ubico? ¿Dónde ubico, en definitiva, dónde ubico mi panadería? ¿Sí? ¿Dónde sería? A ver.
Podría ser en conjunto de Carcelén. No, no estamos hablando que me diga usted el conjunto de Carcelén, sino cómo se llaman esos lugares. En las zonas pobladas. Correcto. Una de ellas es zonas pobladas. Porque Donde nosotros, no haya tanta competencia. no. A ver. Partamos de esto, no partamos, o sea, todo está en función de lo que se haga dentro de esta investigación. En esta parte que estamos nosotros viendo esta información y que tenemos que recopilar esta información, sobre todo porque esto es información de investigación de campo, tenemos que ir al lugar, ¿sí? Tenemos que estar en ese lugar. Entonces, generalmente recomiendan este tipo de negocios, las panaderías recomiendan en lugares donde hay bastante población, ¿sí? También recomiendan donde transita bastantes personas, lugares por donde hay afluencia de personas, ¿sí? Entonces, si tenemos, ahí sí, ya tenemos diferentes sectores, ¿no? Diferentes lugares. Pero ustedes, pongamos un ejemplo, ¿conocen el Comité del Pueblo? Sí, ¿Sí profe. conocen o no? Sí. Ya. ¿Dónde va todo tipo de negocio? A ver, el compañero que dijo sí. ¿En dónde usted ve ahí la mayor parte de los negocios? No conozco mucho, pero he visto, profe, que más es por la principal. Siempre son La en las calle calles principal, principales. correcto. La calle principal. Es lo que estamos hablando nosotros de la ubicación del negocio. ¿Sí? Entonces ustedes pueden, bueno, más adelante, ustedes pueden irse a dar una vueltita por ahí. Ven un sinnúmero de negocios. Estamos hablando de estas panaderías, ¿no? Generalmente está ubicado en la calle principal, donde están la afluencia de personas. Hay muchísima gente que concurre a esta calle principal a demandar estos bienes, estos productos, de estos artículos. Si ustedes caminan por ese sector, por ese lugar, cogen una transversal, ¿sí? Y ven que prácticamente no hay, en una de las transversales habrá 1, 2 o 3 negocios, no hay más, todos están centrados acá por la afluencia de gente que tiene. ¿Sí? Porque nosotros podemos decir, es un producto que sí se vende, pero ¿dónde nos ubicamos? Hay lugares que cogemos, se ubica una panadería y no venden nada. ¿Por qué? Porque no hay afluencia de gente. Es la parte de recomendación esta. Entonces, por eso es que es la parte de población. Sí, y también se puede ubicar, los negocios se ubican en sectores donde la población, nosotros vemos que esa población va creciendo. Esa población va aumentando. Ese lugar decimos que es bueno. Entonces vamos nosotros a hacer esta investigación de campo, a tomar esta información primaria y ver si es conveniente ese lugar. ¿Sí? Entonces, un sector en donde la población está creciendo. A ver, Melanie. El sector del sur, Inge. No, pero es que tienes que decirme el sector del sur, ¿dónde? Guamaní, por donde yo vivo, está creciendo, está avanzando. Ya. Nos dice el sector de Guamaní. Va creciendo, va aumentando. Calderón va aumentando la población. Carapungo va aumentando la población. Entonces, por lo general, como hay afluencia de gente ahí y muchas de las personas que viven ahí, sí, son personas de una clase económica media y un poquito baja de media. Entonces, donde se puede poner cualquier tipo de negocio, ¿sí? Que tenga este acceso estas personas. Como es el caso de la panadería. Otro que recomiendan es en las paradas de buses.
donde existen paradas de buses, pero a ver, ¿cómo les puedo decir? No es en cualquier parada, no, sino dónde llega, dónde inicia la frecuencia de algún transporte y dónde termina el recorrido. Sí, también ahí se recomienda poner en donde también en diferentes conjuntos habitacionales o cerca de diferentes conjuntos habitacionales, donde la población de esos conjuntos es numerosa. Sí, entonces ahí hablamos nosotros de Carcelén, ¿no? Carcelén sí es un sector en donde hay bastante población. Pero tenemos sectores en los cuales la población es muy poca. Entonces, ahí no podemos poner. Y se ha dado el caso, no sé, ustedes han de haber visto que ponen algún tipo de negocio y les toca alzar. ¿Sí? Les toca ese negocio, al poco tiempo les toca alzar porque no pueden vender. Y apenas puede ser de una cuadra a otra, puede ser la diferencia. ¿Sí? Una cuadra, 2 cuadras de distancia y no tiene salida, no vende. ¿Sí? Es la parte de ubicación que hay que hacerlo bien. Entonces, dentro de esto está información primaria, fundamentalmente a través de las encuestas. ¿Sí? Que son cualitativas, que son cuantitativas de este tipo de encuestas en la cual nosotros observamos, y aquí en la encuesta ya vamos nosotros a ver, ¿sí? Para estas encuestas, el tamaño de la muestra. Y dentro de ellos, la confiabilidad a quién encuestamos. ¿Sí? Por eso en la segmentación nosotros establecemos, o se establece de qué edad a qué edad, porque el margen de error que se establece en una encuesta de acuerdo a los expertos en encuestas, un máximo de error de un 5%. No puede tener más. Para que sea confiable. Para que sea confiable la encuesta. Hay algunas, ¿no? Esta puede ser una encuesta directa. A nosotros también nos pueden hacer encuestas ahora por medio del internet. También nos envían que contestemos una encuesta referente a un determinado producto, a un determinado servicio, etc. No sé si a ustedes les ha llegado esa información a su correo. Llega eso. Sí, esta información secundaria, la otra información, porque tenemos estos dos tipos de información. La que se obtiene a través de medios, puede ser publicitarios, de revistas especializadas, de los diferentes libros de las distintas ciencias estadísticas. ¿Sí? Esto es más de una recopilación bibliográfica, perdón. Estudios realizados por universidades, tesis, libros, etc. Para complementar, ¿sí? Para complementar, porque nosotros a través de una revista especializada podemos conocer también al sector al cual queremos nosotros abrir ese mercado. Entonces, de estas dos, nosotros la más fundamental es la primera, la información primaria. Entonces, hay muchísimas técnicas para elaborar encuestas. Pero en las encuestas, sí, ahí sí tenemos que considerar nosotros prácticamente, sí, debe haber 4 preguntas fundamentales dentro de ellas. Podemos tener 30, 40 preguntas, pero 4 que son también fundamentales dentro de eso. Que tiene que ver, uno, ¿sí? Si es que el encuestado o la persona que se le va a encuestar, si esa persona desea, ¿sí? Tiene el gusto del producto o del artículo que nosotros vamos a ofertar. Si él desea eso, si quiere. Porque todo mundo puede decir, a mí no me gusta. ¿Sí?
Primero es la preferencia de la persona. Entonces, como decir, ¿le gustaría a usted tener un vehículo? Sí, todo el mundo nos gustaría. Entonces, tiene que ver con esa preferencia por ese producto, por ese artículo del cliente. Por eso les decía que en el producto hay que crear la necesidad. ¿Sí? Nosotros podemos ver una publicidad en la televisión y vemos, decimos, ve qué bonito es, voy a ver de qué se trata. Ya nos creó esa necesidad, esa curiosidad. Pero hay también propagandas en la televisión que vemos nosotros. Tienen que ustedes ponerse a ver cuál es el mensaje de eso. ¿Cuál es el mensaje que tienes? ¿Sí? Sobre todo en lo que es estos sponsors publicitarios. ¿Qué se dan a través de estos, a través de la televisión? Tiene que crearnos a nosotros por lo menos la curiosidad de eso. Como les digo, hay otros en cambio que nada, no nos llama la atención. Ni siquiera nos llama la atención, pero otras sí. Y nosotros vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? Entonces, en esto tiene que ver esta relación con referente a lo que es esta pregunta relacionada con la preferencia del consumidor. Si le gustaría, si él quisiera tener eso, o si él quisiera demandar eso. La otra tiene que ver con el precio. Es obligado dentro de esta información primaria a través de estas encuestas, cuestionarios, encuestas, lo relacionado con el precio. ¿Sí? No tenemos que equivocarnos, eso sí hay que hacer bien las encuestas, hay muchas técnicas que se establecen. Y va a estar en relación al producto o al servicio que se esté ofertando. La otra tiene que ver con los ingresos. Los ingresos de los futuros o los potenciales clientes. Y finalmente tenemos estas cuatro que les digo, estas cuatro que hay que hacerles como preguntas, deben ir obligatoriamente dentro de cualquier encuesta, de cualquier cuestionario para obtener esta información primaria. Y la otra tiene que ver, ¿sí? De dónde compra, dónde demanda esos productos, es decir, cuáles son los proveedores de esos productos que desea el potencial cliente. ¿Sí? Entonces, en base a eso es mucho más confiable la encuesta, porque nosotros podemos hacer un sinnúmero de preguntas. Dice, ¿usted de qué hora le gustaría que el local esté abierto? ¿Sí? ¿Cómo le gustaría que sea la atención? Que también se complementa, pero las cuatro que son cuantitativas de esas preguntas son obligatorias. Nunca deben faltar. Usted pone 20 preguntas, pero tienen que constar esas cuatro como preguntas. Estas cuatro estamentos que yo le estoy diciendo. ¿Sí? Y esta información primaria, esta información secundaria también es complementaria para establecer esta investigación de ese mercado. Esta investigación nosotros podemos, sí, a través de analizar datos diferentes del INE, sí, eso también tienen, ¿no? El INE tiene por sectores en lo que tiene relación, por ejemplo, a la demanda, a la oferta de productos en nuestro medio. Tiene de muchos de los distintos sectores, tiene información el INE, que también nos puede servir de utilidad a nosotros. Luego pasamos, esto, como les digo, nosotros ordenamos y viene el tamaño de la muestra. ¿Sí? Nosotros escogemos la población. Porque aquí dice, el tamaño de la muestra se establece a través de la población, el elemento o la unidad de muestreo. Una en base a la población, porque también, ¿sí? Si nosotros somos una pregunta, a ver, ¿dónde está el compañero Emilio Cova? ¿Quién será el que no prende la cámara?
A ver, para Emilio, Dígame. ya. A un productor, a un fabricante, ¿a quién le conviene el vender? A un fabricante. ¿Sí? O sea, un empresario que es industrial, que fabrica productos, ¿a quién le conviene vender? A los mercados. O sea, pero dependiendo del producto. No, no, en general, al productor. O sea, por ejemplo, tú tienes una empresa que fabrica, digamos, repuestos de vehículos, ya, Ya. ¿sí? Fabrica repuestos de vehículos, todo ese tipo de repuestos de vehículos. ¿A quién conviene vender? A las mecánicas. Más antes, ¿a quién? Más antes de las mecánicas. Ajá. Mm, ¿Cómo se llama eso del mercado? ¿Cómo se llama? ya. ¿Sí? Eso tenemos nosotros, porque a ver, no necesariamente tenemos nosotros en la parte de la conceptualización. Sí, nosotros tenemos o podemos empezar con un pequeño proyecto, pero ese proyecto la finalidad es crecer con ese proyecto. ¿Sí? Y hacer cada vez más grande el negocio y crecer con el negocio para tener mayores ingresos, tener una mejor calidad de vida. No nos vamos a quedar nosotros con el pequeño proyecto, con el pequeño negocio y ahí nos vamos a morir, ¿no? Esa es la tendencia. Aquí había algunos ejemplos. Lo que sucede es que mantenerse en el mercado también es complicado también. ¿Sí? Bueno, sí, no, les comento, había ahí quien en la Real Audiencia creo que es, en la Rumiñahui, todavía hay un redondel que pasa hasta calle Real Audiencia, se va para el norte, para Agua Clara, para allá. Entonces, en esa cuadra, ahí nació un pequeño negocio, era pequeño, de comida de la costa. ¿Sí? Y sobre todo lo que tiene que ver los ceviches, estos ceviches, y le pusieron los ceviches de la Rumiñahui, ¿sí? Entonces ese negocio comenzó así pequeño y comenzó a crecer, porque sus productos eran de muy buena calidad y había mayor y mayor demanda. Entonces, por la demanda, obligados a crecer con ese negocio, a expandirse, a hacer más grande el negocio. Y llegaron ellos hasta lo que es esto de las franquicias, porque hay lugares en los cuales está este nombre de este negocio. Tenemos en algunos sectores lo que dice como sucursales de los ceviches de la Rumiñahui, ¿sí? Lo que sucede es que tiene que mantenerse y tiene que ir creciendo. Esa es otra cosa. Ya, pero eso, o sea, el de la gestión de la actividad que siga la empresa creciendo. ¿Sí? Y así tenemos algunos ejemplos referentes a eso. Otros que han iniciado, han ido creciendo y que luego han decaído, han ido disminuyendo su negocio. Entonces, bueno, aquí conteste la pregunta, ¿no, Emilio? Si él es productor, él es fabricante, ¿a quién le conviene vender? ¿Sus productos o sus artículos que él fabrica? ¿Cómo se llama el siguiente? De aquí paso acá. Entonces, a ver, aquí está el fabricante, ¿no? Bajémonos un poquito. Aquí está el productor, ya. Es para identificar la población, para identificar el tamaño de la muestra. Una puede ser a través de la población, ¿sí? Otra puede ser a través de otro ente social, ya. Entonces, a los productores, ¿a quienes le conviene vender?
a las empresas más grandes, no. ¿Cómo se llaman esas otras? ¿Cómo se llaman? Mm, no son intermediarios, no. No es intermediario, el comercio es intermediación. El comercio es intermediación. Ya. ¿Sí? Eso tenemos que tener claro nosotros. Porque todo, por eso dicen, nosotros queremos regresar a las actividades normales para que se rehabilite la economía, para que exista ya con mayor comercio. El comercio es intermediación y siempre va a existir el comercio. Siempre va a existir. Al productor le conviene vender al mayorista, al distribuidor mayorista. Entonces, para el productor, generalmente su mercado son las empresas mayoristas. Ese es su mercado, ¿sí? No es la población, cuidado. ¿Sí? Que llega la población, claro que llega. ¿Por qué le conviene? A ver, Mariela, ¿por qué le conviene al productor vender al mayorista? Estamos hablando de un productor grande, ¿no? Estamos hablando de productores grandes. ¿Por qué le conviene? Porque compran por mayor. ¿Qué más? Porque No me vende. con la misma pregunta, por favor, ¿no? Ya. ¿Por qué más? Es que es mayorista porque va a comprar ¿qué? ¿Cómo va a comprar este mayorista? En grandes cantidades. Correcto, en grandes cantidades. Sí, el mayorista va a comprar en grandes cantidades. Nosotros acá somos consumidores. Nosotros entramos, vamos a un supermercado, vamos a una tienda y decimos, deme un jabón. Sí, pero el distribuidor mayorista que nosotros podemos ir, un mayorista, por ejemplo, el Supermaxi, ellos compran por volúmenes grandes del producto. ¿Sí? ¿Y por qué más le conviene? Al productor, porque más le conviene vender al mayorista. Porque va a ser también un cliente ya fijo. No, mijita. Puede ser, puede. Ya, una está muy bien lo que dijiste en cuanto tiene que ver al volumen, a la cantidad, le compra bastante,